Hermanos, buenos días. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Y voy a leer versículo 1 hasta el versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 1. Realmente voy a comenzar desde el versículo 25 del capítulo 2 hasta el versículo 7 del capítulo 3. Génesis 2:25 al 3:7. Les pido que escuchen la palabra de Dios. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vamos a orar. Padre eterno, Dios santo, te necesitamos como necesitamos al aire. Te necesitamos, Señor, porque fuimos creados para ti. Pero Padre, todos nosotros tendemos a alejarnos de ti. Por eso te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha traído nuevamente y nos ha hecho nuevamente tus hijos. Y te ruego, Padre, que a través de este mensaje, esa verdad resplandezca con toda su potencia a través del Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado a través de este mensaje. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que incrédulos hoy crean en nuestro Señor Jesucristo. Que tus hijos sean confortados y animados. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. A nosotros los seres humanos nos gusta ser independientes. No nos gusta depender de nadie. De hecho, entre más independientes nos sintamos, más realizados creemos que somos. Un padre educa a su hijo para ser independiente. De manera que estamos todo el tiempo siendo guiados y siendo impulsados a buscar independencia de todas las formas, en todas las áreas. Sin embargo, no en todas las áreas deberíamos ser independientes. Génesis 3 es acerca de cómo el hombre decidió ser independiente del único que no debía ser independiente, y ese es de su padre creador. De manera que al entrar al capítulo 3 de Génesis, entramos al momento más lamentable que ha vivido la raza humana. Lo que quiere mostrar este texto es que lo peor que le puede pasar al hombre es ser independiente de Dios. La ventaja de este texto que vamos a analizar hoy, que vamos a estudiar hoy, es que es una historia lineal, es sencilla.
De manera que va a ser fácil analizarla. Quiero dividirla en tres partes. En primer lugar, vamos a analizar el escenario. ¿Qué es lo que está pasando? Luego vamos a analizar la trama, es decir, cuál es el problema ahí en el texto que estamos viendo, en la historia que estamos viendo. Y finalmente vamos a ver el desenlace de esa historia. Entonces comencemos con el escenario. El escenario tiene dos partes. En primer lugar está el estado del hombre y la mujer. ¿Cómo se encuentran el hombre y la mujer? El versículo 25 del capítulo 2 nos provee un escenario para esta historia. El hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergüenzan. El estado del hombre y la mujer es importante porque su desnudez lo que indica es inocencia. Podemos pensar en el estado del hombre ahí en Génesis 2:25 como niños. ¿Quién anda por ahí en la casa desnudo y a nadie le importa? Pues un bebé, un niño chiquito. Es como si Adán y Eva fueran niños, en términos mentales, por supuesto, en términos espirituales, en términos de conocimiento del bien y del mal, no en su cuerpo. Eran adultos en su cuerpo, pero eran como niños espiritualmente hablando. No tenían entendimiento del bien y del mal, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Ahora, es importante entender la naturaleza de la prueba que Dios les puso. Sabemos que lo que Dios les había dicho era: no coman de este árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es si lo que Dios quería es que ellos nunca conocieran el bien y el mal. La pregunta es si lo que Dios quería es que ellos fueran siempre ingenuos respecto al bien y al mal. Y creo que no. Creo que Dios sí tenía como propósito llevarlos a conocer y entender y discernir el bien y el mal. De hecho, el hecho de que Él les diga: no coman de este árbol porque van a morir, ya indica un pequeño conocimiento de bien y mal. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué ellos no podían comer del fruto? Si finalmente, pues, el problema no es que no debían conocer el bien y el mal. Bueno, como vimos en el capítulo 1, ¿quién es el único que determina lo que es bueno y malo? Dios. Él es el estándar del bien y el mal. Él es el que dice: esto es bueno. Él es el que debe guiar al ser humano a entender y discernir lo que es bueno y malo. La prueba era otra opción, otra fuente para conocer el bien y el mal, que no fuera guiada por Dios, sino aparte de Dios. La prueba era si el hombre iba a dejarse guiar por su Padre Creador para que Él les enseñara lo que es bueno y malo, o si lo iban a decidir por sus propios medios e iban a buscar ese conocimiento por sí mismos. Ese es el punto de la prueba acá. De manera que tenemos una pareja que son inocentes, son ingenuos en cuanto al bien y al mal, y necesitan ser guiados por su padre respecto a qué es el bien y el mal. O pueden decidirlo solos y pueden seguir sus propias ideas y sus propios caminos. Esa es la prueba en la que están Adán y Eva, ese es el estado en el que están, ese es el escenario que se nos presenta respecto a ellos. Pero hay otra parte del escenario. Esa segunda parte del escenario es la serpiente y su característica. Aparece un personaje que no habíamos visto
y ese personaje es la serpiente. La serpiente es la representación aquí del mal. Claro, todos sabemos, y porque conocemos la Biblia, que esa serpiente es ¿quién? Satanás. Sin embargo, el texto no lo dice. Tenemos que recordar que la revelación de Dios es progresiva. Lo que conocemos hoy de la Biblia, no lo conocía Moisés. Sé que Moisés sabía que existían demonios y el diablo, Satanás. Pero lo que también puedo afirmar es que nosotros entendemos mejor quién es Satanás hoy que Moisés, que fue el que escribió Génesis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda la revelación. Moisés no la tenía. De manera que Moisés aquí no se preocupa por explicar quién es. Pero si seguimos leyendo la Biblia, de hecho, si llegamos hasta el último libro de la Biblia, nos van a decir quién es esa serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, es el texto que nos dice claramente quién era esa serpiente. Dice Apocalipsis 12, 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De manera que este pasaje nos está diciendo que la serpiente antigua que engaña al mundo entero es el diablo y Satanás. Pero solo Apocalipsis nos lo revela. Aquí no es importante eso. Aquí sabemos que es la serpiente. Ahora bien, la serpiente tiene una característica. ¿Cuál es la característica de la serpiente? Es astuta. Y más astuta que todos los animales del campo. Esa característica de la serpiente es sumamente importante porque es un contraste con lo que son Adán y Eva. Astucia es un contraste conceptual con el versículo 25. Inocencia, ingenuidad. De manera que la serpiente es todo lo contrario a lo que son el hombre y la mujer. De hecho, hay algo muy interesante en términos gramaticales aquí. Recordemos que este pasaje, este libro Génesis, fue escrito en hebreo. Ahora, la palabra desnudos del versículo 25 es el término hebreo arum. Mientras que la palabra astuta en el versículo 1 del capítulo 3 es el término hebreo arumim. Ahí hay un juego de palabras. Lo que está haciendo Moisés es mostrando precisamente un juego de palabras entre la desnudez de Adán y Eva y la astucia de la serpiente. Lo que tenemos acá es la pregunta de ¿qué va a predominar? ¿La inocencia del hombre, es decir, la desnudez del hombre? ¿O la astucia de la serpiente? ¿Qué va a predominar? Entonces comenzamos la trama del texto. La trama de esta historia la podemos ver en 4 partes. Básicamente es esto: la serpiente afirma algo, la mujer responde. La serpiente vuelve a afirmar algo y la mujer reacciona. ¿Qué es lo que afirma en primer lugar la serpiente? Bueno, en primer lugar, la serpiente hace una afirmación, pero una afirmación escondida en ingenuidad, porque lo hace en forma de pregunta. Sin embargo, es una afirmación. Y dijo la serpiente a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Es una afirmación disfrazada de pregunta. Realmente es una afirmación. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto.
De inmediato, siendo lectores cuidadosos, nos damos cuenta de que aquí hay algo raro. Aquí hay una distorsión de lo que dice realmente el mandato. ¿Dónde está ese mandato? Génesis capítulo 2, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, ojo, esta es la orden. Les ordeno, de todo árbol del huerto podrán comer. Básicamente es coman de todo árbol del huerto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que del coman ciertamente morirán. Fíjense que la orden de Dios es comer de todos los árboles. Ni siquiera es una opción, como decirles, miren, si quieren coman de todos los árboles. No, la orden de Dios es coman de todos los árboles, excepto de uno. Por supuesto, lo que está haciendo la serpiente es distorsionar la palabra de Dios. Lo que hace es cambiar lo que Dios dijo y entonces afecta la forma de ver en la mujer el mandato de Dios. El pecado aquí se produce en primer lugar por una distorsión de la palabra de Dios. Porque la serpiente cambia lo que Dios dijo. Pero lo interesante aquí es que cuando se distorsiona la palabra de Dios, se distorsiona también el carácter de Dios. Y eso es un principio sumamente importante. Cuando distorsionamos la palabra de Dios, distorsionamos el carácter de Dios inevitablemente. Por eso es que si yo me levanto en este púlpito y predico lo que no es la palabra de Dios, les estoy predicando a un Dios diferente. ¿Cómo así que distorsionar la palabra de Dios distorsiona el carácter de Dios? Bueno, ¿cuál es la carga de esa pregunta o esa afirmación que hace la serpiente? La carga es, Dios es un Dios malo. Dios es un padre legalista que no los deja disfrutar de los árboles. Dios es un Dios que les pone obstáculos y restricciones para que no sean felices. Esa es la carga de esa pregunta o de esa afirmación. Lo que está haciendo la serpiente es proyectar en la mujer una imagen de Dios completamente errada, distorsionada a lo que Él verdaderamente es. El mandato de Dios comienza con gracia. El mandato de Dios comienza con gracia. Coman de todo lo que quieran. Todo. Disfruten todo. Excepto este. Yo sé por qué les digo. La serpiente dice otra cosa. Así que Dios les dijo, no coman de nada. Hace ver a Dios malo. Siempre que se distorsiona la palabra de Dios, inevitablemente se distorsiona el carácter de Dios. Entonces la mujer responde. Uno lee la respuesta de la mujer y uno quisiera haber escuchado otra cosa, ¿no les parece? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. La respuesta de la mujer no es mala en sí misma. Es decir, no hay pecado en ella. Sin embargo, es una respuesta incompleta. Es una respuesta que da mucho que desear de su entendimiento del mandato de Dios. Parece como si la mujer fuera ignorante en cuanto a lo que Dios dijo realmente. En primer lugar, no es simplemente podemos comer. No, Dios quiere que comamos de todo.
Pero además, la mujer dice, y no lo podemos tocar. ¿Por qué dice eso? Bueno, eso es un misterio que tendremos que resolver en la presencia del Señor, porque no se nos explica. Tal vez la única explicación lógica que encontramos hasta este punto es que la mujer no estaba el día en que Dios dio el mandato. ¿Se acuerdan? La mujer fue creada después. Así que la mujer recibió el mandato por Adán. Y bueno, de pronto no le dio el mandato correctamente. De pronto ella no entendió bien. De pronto ellos mismos se pusieron barreras. Mejor ni tocamos ese árbol. No sabemos. Pero el caso es que la mujer no tiene un entendimiento correcto, completo de lo que Dios dijo. Y ahí está el problema. Solo hay una escena parecida a esta escena en la Biblia. ¿Sabe cuál es? Mateo 4. La tentación de Jesús. Es la única vez en donde se aparece Satanás a tentar a un hombre, aparte de Adán y Eva. ¿Y se da cuenta cómo Jesús maneja la palabra de Dios? ¿Se da cuenta cómo Jesús usa la escritura para defenderse? La mujer era más bien ignorante o no entendía completamente el mandato. De pronto no lo había meditado lo suficiente. Y eso lo aprovecha la serpiente. La segunda afirmación de la serpiente surge de esa respuesta que dio la mujer. Hay que entender algo respecto a Génesis 2:17. Vuelvan ahí un momento y fíjense que dice esto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, aquí hay unos elementos gramaticales que el español no permite reconocer. Pero hay otro texto similar en Jeremías, en donde se da un mandato similar, o se dice algo similar, ciertamente morirás, y luego explica que lo que sucede es que es condenado o sentenciado a muerte. ¿Qué significa eso? Lo que quiero argumentar aquí es que lo que Dios dijo en 2:17 no significa que ellos iban a morir inmediatamente. No significa que ellos probaban la fruta y caían muertos. Significa que comían de ese árbol e iban a ser sentenciados a muerte, lo cual puede implicar tiempo. Ahora, la mujer no usó esa forma gramatical en el capítulo 3 cuando ella respondió. Simplemente dijo: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente aprovecha esa respuesta y le dice algo cierto: no vas a morir. Por eso es que les digo, es importante que la mujer supiera bien el mandato. Porque precisamente la serpiente aprovecha que ella no expresa bien el mandato para engañarla. No vas a morir. Y es cierto. Si comían del fruto no iban a morir inmediatamente. Iban a ser sentenciados a muerte, que es prácticamente lo mismo, pero pues la serpiente quiere engañarla. Entonces la serpiente le dice: no vas a morir, haciéndole pensar que eso de la muerte es algo que ellos no están entendiendo bien. Y entonces le explica: lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y entonces serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Eso es cierto o es mentira? Es cierto. Y luego, más adelante, en el capítulo 3, versículo 22, Dios lo afirma: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal.
cierto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que comienza basado en una distorsión de la palabra de Dios, de manera que lo que sigue ya está distorsionado. Básicamente, la serpiente les está haciendo pensar que lo bueno es malo y lo malo bueno. Les está haciendo pensar que eso de que sus ojos sean abiertos y conozcan que el bien y el mal es bueno, cuando Dios dice es malo. A eso tiende siempre la tentación, Satanás, el pecado, a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. A convencernos de que somos malos si juzgamos que eso como malo, cuando la Escritura claramente dice que es malo. De manera que lo que hace la serpiente es distorsionar nuevamente la palabra de Dios, haciéndole pensar a la mujer que ella ha entendido mal esa idea de muerte, eso no es tan malo. Y además hace ver a Dios nuevamente como ese aguafiestas cósmico. Lo que pasa es que Dios no nos deja conocer el bien y el mal. Dios no nos deja disfrutar de los placeres de este mundo. ¿Se da cuenta cómo nuestras tentaciones hoy son tan similares? Eso es lo que todo el tiempo se nos está ofreciendo. Y se hace ver la palabra de Dios como algo tonto, como algo absurdo, como, ¿qué va a seguir eso? Disfrute la vida. Cuando su fin es muerte. Entonces, la mujer reacciona. Lo interesante de las historias es que muchas veces los narradores saben mucho, son omniscientes. Este narrador, Moisés, sabe exactamente lo que la mujer está sintiendo y pensando. Eso nos ayuda mucho. Nos identificamos con eso. ¿Qué está sintiendo y qué está pensando la mujer? Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Qué está pensando la mujer? Bueno, en primer lugar dice, bueno, ese árbol se ve rico. Esa fruta se ve bien. Empieza a traer a su mente razones por las cuales comer esa fruta. Pero lo que más me llama la atención es esa frase, y vio que era deseable para alcanzar la sabiduría. Esa frase comunica mucho. En otras palabras, la mujer quiso saber el bien y el mal por sí misma. Ella quiso. Sí, yo puedo alcanzar esa sabiduría. No necesito que Dios me guíe esa sabiduría. Aquí la tengo. Puedo alcanzarla ya, por mis fuerzas, por mis recursos. No necesito de nadie más. Simplemente quería ser igual a Dios, tal como la serpiente le ofreció. Es importante notar que el pecado surge en el corazón de la mujer, no simplemente en la acción. La acción de tomar el fruto y comer es el efecto de lo que hay en el corazón de la mujer. Eso es muy importante, porque muchas veces reducimos el pecado a el simplismo de una acción. Y entonces podríamos decir, ¿y qué tiene de malo comerse una fruta? ¿Nunca se ha preguntado eso? Bueno, es que ese no es el problema realmente. El problema realmente no es comerse la fruta. El problema realmente no es decir una mentira. No es decirlo. O matar a alguien. No es hacerlo. Ese no es el problema realmente o principalmente. El problema es lo que hay de fondo en contra de Dios. ¿Por qué decir una mentira es malo?
¿Por qué matar a alguien es malo? ¿Qué tiene de malo? Dios. Ese es el problema. Es un acto en contra de Él. Es ese acto del corazón del hombre que quiere ser como Dios. Solo Dios tiene la potestad sobre la vida. Por ejemplo. Ese es el problema. Por eso es que en la apologética, muchos apologetas defienden esta realidad y es cierta. Si no existe Dios, no hay moral. No es necesaria la moral. No hay bien y mal. Porque ¿a quién le vamos a rendir cuentas? ¿Qué importa si yo mato a alguien? La única razón por la que existe la moral es porque Dios existe. Y ahí, en el corazón, es donde se origina ese pecado. Y la acción es simplemente el efecto. La mujer quería independizarse de Dios. Quería ser su propio Dios. Ese es el pecado. Entonces, tomó la fruta y se la comió. Qué acción tan sencilla, ¿no le parece? Algo supremamente sencillo. Tomar y comer. Y es asombroso cómo de una acción tan sencilla se desencadenaría una consecuencia tan grave. Todos nosotros estamos afectados por ese momento. ¿Ah? Nuestros hijos nacen siendo pecadores, merecedores del infierno, por ese momento. Tremendo. Hay un predicador que dice una frase que la primera vez que la escuché me la memoricé y cada vez que leo este texto la recuerdo. Él dice: tan sencilla la acción, tan difícil la solución. Dios probaría la pobreza y la muerte antes de que las palabras tomad, comed fueran para la salvación del hombre. Tremendo. Entonces, sucede algo más en esa escena que es lamentable. La Biblia de las Américas lo hace ver muy claro. Dice: y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Esa frase es literal en el hebreo. No sé por qué la Reina Valera no la incluye claramente, pero es muy, muy claro en el hebreo. Él estaba ahí. Además es muy interesante que la serpiente todo el tiempo está hablando en plural, no en singular. La serpiente no le habla solo a la mujer. Ahí está Adán, parado como un tonto, viendo lo que está pasando. Y entonces dio también a su marido que estaba con ella. Fíjense cómo el orden que Dios había establecido en el capítulo 2 se ve completamente distorsionado acá. En el orden que vimos en el capítulo 2, el hombre es el sacerdote, el líder, el protector. La mujer es la ayuda, promoviendo el liderazgo del hombre. El ser humano, hombre y mujer, son los reyes de la creación, tienen el dominio sobre los animales. Y Dios es el gran soberano que gobierna todas las cosas en la creación. Y aquí todo está al revés. Vemos a la serpiente ejerciendo autoridad sobre la mujer ejerciendo autoridad sobre el hombre, y finalmente el hombre desobedeciendo y rebelándose contra Dios. Eso es la situación del pecado. Entonces termina la primera escena de todo este capítulo. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es el desenlace de la historia. El nuevo estado del hombre y la mujer. ¿Cuál es ese estado? Es básicamente independencia. Ya, están solos.
ya no están relacionados con Dios, ya no son dependientes de Dios, ya se independizaron. En un momento a otro crecieron, se hicieron adultos, sin haber probado la infancia. Y el efecto que vemos es lamentable para ellos. Vemos a un hombre y una mujer completamente distintos a lo que era el capítulo 2, versículo 25, que estaban desnudos, no se avergonzaban, estaban en paz, tranquilos, felices. Aquí vemos a dos personas tapándose, cubriéndose, llenos de vergüenza, llenos de miedo. Eso es lo que describe claramente a una persona independiente de Dios. Vergüenza, miedo, angustia. Todos lo hemos saboreado. Lo que vemos aquí es la típica escena de independencia de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Esto lo vemos todos los días. Jóvenes que por querer ser adultos prueban lo que no deben probar. Y de repente ya no hay vuelta atrás. Esa es la situación de Adán y Eva. Eran niños, ahora son adultos. Pero no de la forma en la que Dios quería. No en el proceso que Dios quería. Sino independientes, lejos de Dios. Y por eso todos nacemos siendo enemigos de Dios, no hijos de Dios. Ese día Adán y Eva dejaron de ser hijos. De manera que hoy toda persona nace siendo enemiga de Dios, no hijos. Es una falsa doctrina decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos enemigos de Dios, alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque ese día nuestros padres decidieron independizarse de Dios. El mensaje de este texto es: la independencia de Dios es lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Ser independientes de Dios es lo peor que podemos experimentar. Y ese mensaje era el que necesitaba escuchar Israel precisamente. Ellos iban a entrar a la tierra prometida dentro de poco. Y tenían que escuchar ese mensaje. Israel ahora era el nuevo hijo de Dios. ¿Se acuerdan que en Éxodo Dios le dice a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi hijo? Israel es ese nuevo hijo de Dios, que debía ser dependiente, debía ser obediente, dejarse guiar por el Señor, dejarse llevar por la voluntad de Dios. Pero, bueno, miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso era lo que Israel tenía que hacer y seguir. Pero, claro, el daño ya estaba hecho. Israel era una nación de pecadores. El pecado ya era parte de su naturaleza y siempre quisieron ser independientes de Dios. Solo por darles un ejemplo, cuando ellos llegaron por primera vez a la tierra prometida, ¿qué pasó? No quisieron entrar. ¿Por qué? Porque esos pueblos ahí dentro son muy fuertes. ¿Y dónde está la dependencia de Dios? Esto fue lo que les escribió Moisés en Deuteronomio 1, 30 al 32. El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo
esa dependencia por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. No confiaron. Y esa es la historia de Israel una y otra vez. Independencia, independencia, independencia. Adorar otros dioses. Decidir hacer alianzas con otros pueblos. Independencia. Excepto cuando llega el verdadero Israel. Ese verdadero hijo que fue tomado de Egipto, que pasó por las aguas y que fue llevado al desierto y fue tentado. Pero este verdadero Israel venció. Uno de los textos más importantes de la Biblia es cuando Jesús le dice a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, porque ahí está el verdadero Israel venciendo la tentación, el segundo Adán, haciendo lo que el primero no fue capaz de hacer. Hay muchos textos que podría mostrarles, pero miren lo que dice Juan 6, 37 al 40. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Eso me hace acordar en el capítulo anterior. Él dice: yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo permite. Él era el segundo Adán, era el dependiente, completamente dependiente de Dios. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Contrario a la muerte de Génesis 3. Jesús es el Adán que sí fue dependiente 100% de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que la única solución, la única forma de solucionar para nosotros esa independencia de Dios es estar unidos a Cristo. Solo en Cristo podemos volver a ser hijos. Podemos experimentar a Dios como Padre y ser dependientes de Él. Él es el único Hijo justo de Dios y vino a este mundo para adoptarnos a nosotros como hijos si creemos en Él. Para deshacer las obras del diablo, como dice Romanos, creo que es. Gálatas 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Y por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En Cristo podemos volver a acercarnos a Dios y volver a esa relación que había de dependencia, padre e hijo. Solo en Cristo. No hay nada que podamos hacer. Esto es muy importante. No hay nada que podamos hacer nosotros para volver a esa dependencia y volver a esa relación de hijo. ¿Sabe por qué? Porque si depende de nuestras obras, nuevamente somos independientes. Solo en Cristo podemos ser dependientes. Nada de lo que hagamos nos hace aceptos ante Dios. Solo somos aceptos en el amado por su sangre. Así que como Israel, ese es el mensaje que necesitamos escuchar. Pero Israel no tenía a Cristo, nosotros sí. Hermanos, lo peor que podemos experimentar en nuestra vida
es independencia de Dios. Y todos queremos ser independientes. Queremos ser independientes económicamente, queremos ser independientes emocionalmente, queremos ser independientes socialmente, queremos sentirnos capaces de que nosotros podemos y que no necesitamos a nadie más. Esa parece ser la meta del ser humano todos los días. Pero eso no es el Evangelio. Que usted sea hijo de Dios significa que usted es 100% dependiente. El Evangelio es hacernos dependientes. Vamos a orar. Padre eterno, te ruego, oh Dios, por esta congregación que está aquí en este momento. Padre, haznos ver la gravedad del pecado, haznos ver lo terrible que es. Fuimos diseñados para ti, oh Dios, para que tú seas nuestro Padre, para que podamos disfrutar de ti para siempre, en dependencia total. Perdónanos porque queremos ser independientes, oh Señor. Ayúdanos. Y gracias sean dadas a ti, oh Señor, por nuestro Señor Jesucristo, quien realmente vino para hacernos hijos. A ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo. Amén. Señor los bendiga.